Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores, necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon. Esto no lo publiques. Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. La pregunta para hoy es ¿qué es ser fascista? ¿No? ¿Qué es lo que es el fascismo? Porque se escucha mucho la izquierda de llamar fascista todo y en realidad poca gente sabe qué es lo que es el fascismo o lo que es el fascismo, ¿no? Entonces tenemos de invitados a Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. Hola, buenas. Hola, buenas. Y a Jesús Santizo. Hola, Susito. Hola, ¿qué tal? Entonces, vamos a empezar por la base. ¿Qué es realmente el fascismo? Porque hoy en día todo es fascismo y al final no se sabe realmente qué es lo que es. ¿Cómo lo definirías tú, Susito, primero? A ver, el fascismo, radicalmente, olvidándose de lo que actualmente se entiende como tal, el fascismo viene etimológicamente de la palabra fastio, que es puñado. Puñado o manojo, bueno, ahí tiene muchas traducciones, pero el fascismo no deja de ser el poder de unos cuantos. ¿Y eso cómo se traduce? Pues es un socialismo de tintes nacionales, es decir, dentro de un propio Estado, dentro de un propio país, dentro de una propia nación, llevar a cabo unas políticas sociales, pero sin entrar en las políticas exteriores ni permitir que los países externos o terceros países intercedan dentro de tu propia política. Es simplemente eso. Después hay que analizar los términos laborales, los términos económicos, los términos industriales, los términos sociales, etcétera, etcétera. Pero el fascismo es un socialismo nacionalista, no internacionalista. De ahí se diferencia el socialismo tal y como lo entendemos hoy en día, que es internacionalista. Claro, es que esa es la crítica. Se hace mucho desde la derecha, se hace la crítica de que el fascismo es socialista. Y sí es cierto, es una crítica en cierta forma acertada. Lo que pasa es que es un socialismo más territorializado, territorializante, que lo que se supone que es el juego de la desterritorialización que sigue Marx con su revolución proletaria. ¿No lo ves así tú, Raúl? Sí, yo estaría más o menos de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, pero yo pondría más énfasis en lo nacional y lo llamaría incluso imperial, o sea, porque ya no es proteger tus propios intereses, sino que es extender tus fronteras. Creo que está bastante relacionado con el fascismo, en el caso alemán más claramente, pero en el italiano también. Con digamos que una urgencia, ¿no? Una urgencia por conquistar nuevos territorios. Estoy en desacuerdo contigo, Diego. Ok, desarrolla. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque, a ver, en Alemania no hubo fascismo, en Alemania hubo nacionalsocialismo, socialismo de tintes nacionales, que es totalmente diferente al fascismo. El fascismo simplemente, el fascismo italiano, que es el germen de todo, simplemente intentó perpetuar y proteger lo que es su territorio radical, su territorio natural, que era el norte de África y la Italia continental. No fue expansionista para nada, simplemente fue proteccionista dentro de su propio territorio, que en esa época estaba dentro del dominio romano. ¿Por qué se usa el fascismo? La pregunta es ¿por qué se utiliza el fascismo, que supuestamente es una forma de nacionalismo territorializante, se utiliza como insulto hoy en día para todo lo que es la disidencia de un determinado sector hegemónico? La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se elige ese demonio en particular en lugar de, por ejemplo, elegir otros que puedan haber tenido peso histórico, ¿no? Bueno, porque perdieron la guerra. Porque perdieron la guerra y porque
pues siempre hay que tener un demonio, ¿no? Pues el demonio de nuestra época es el fascismo. El máximo demonio es Hitler, el segundo sería Mussolini, para algunos Stalin y Hitler serían demonios gemelos. El monstruo, por eso el monstruo es el fascismo, para otros el monstruo es el totalitarismo, así como en general. Eso sería más para los liberales, ¿no? Que dirían totalitarismo. Y pues por eso básicamente ellos perdieron y ellos fueron los más... O sea, claro, y aparte pues el holocausto judío, aunque discutiéramos las cifras, aún así, hombre, sí es un hecho bastante notable, pero claro, hubo hechos notables por parte de los otros contendientes en la guerra. Hechos notables en el mal sentido. Pero yo además añadiría una cosa, aparte de lo que dice el de que perdieron la guerra y demás, yo añadiría el poder fonético de la propia palabra. La palabra fascista denota fuerza, denota potencia, denota poderío. Entonces, claro, tú dices fascismo con la fuerza de la F, con la fuerza de la C después de la S y demás, eso denota fuerza. También tiene fuerza. Es la fonética de la palabra también, porque la gente no sabe qué es el fascismo. Sí, incluso se ha utilizado. También tiene fuerza, además suena a sangre, o sea. Claro, incluso lo ha utilizado. Suena a genocidio puro y duro, y no lo es. Pero también por el lado contrario, Abascal lo ha utilizado cuando dice somos fachas, ¿no? Y cuando utiliza... Mira, no me quites a Abascal y Solina, que te conozco, que tú me quieres buscar y tú quieres que diga cosas. Y las digo, que a mí me suda los cojones decirlas. Porque pero ese tío es lo contrario al fascismo clásico. Y no sabe ni lo que es. Ese tío lo que es un señorito de bastoncadas que iba de guay por la vida, iba a caballo, tocotó, trotando, lo amenazaron 4 encapuchados que nunca le iban a pegar un tiro, porque nunca se lo iban a pegar, porque es un mindundi. Y estaba en el PP, fue extendiendo. Es un mindundi. ETA ha matado muchos mindundis. Y luego, ¿en qué quedamos? ¿Es un mindundi o es un señorito? A ver si nos aclaramos. Sí, es un mindundi. No, yo te desarrollo y te explico. Tío, iba de guay por la vida y es un mindundi. Lo que pasa es que tenía respaldo familiar y respaldo económico para no tener la necesidad de trabajar y poder empujar un poquito para poder vivir de lo que le gustaba, que es la farándula. Entonces, ¿Sabes rico? ¿qué pasa? Familia rica. Fueron poco a poco. Fueron poco a poco, papá, y se fue metiendo en el PP de Madrid, estuvo en el chiringuito y tal, después se cortó el rollo, tenía la financiación no solo la propia de él y la de sus conocidos, sino también la financiación judía y la financiación de la oposición iraní, fundaron Vox. No, es que es verdad que hay escritos que dicen que los judíos es malo en sí mismo. Si ese tío que no tiene ni puta idea de nada, si simplemente dice lo que quieren que digan los agricultores de Andalucía, los agricultores de tal, y gente que no tiene ni puta idea, eso da para 40.000 millones de horas, explicar lo que es Abascal. Abascal, eres un gilipollas con la cara, y eres un aprovechatelli, así de claro. Y ese tío... Eso mejor, eso ve. Vamos a tener que encontrar el botón del pip, que el otro día no lo encontraba y se me colgó. Son peor incluso. Pero estamos hablando de esa gente está utilizando el fascismo y está utilizando el tercerposicionismo sin saber lo que es. Y lo utiliza porque la gente lo compra. Que ahora enarbola la bandera de fascismo Vox, que sí. Vox quiere llamar a los fascistas. Y la enarboló en los debates. Es lo que dicen en los mítines, ¿no? La enarboló en los debates utilizando frases de Ledesma y utilizando frases de Primo Rivera. Segunda vez una frase de Ramiro Ledesma, wow, y ya es como si estuviera diciendo somos fascistas. Es que él va de liberal por la vida, va de liberal, de heredero de Washington y heredero de Adam Smith, y está utilizando frases de lo que es la oposición del liberalismo, que es el fascismo. No puedes estar influido por diversos autores de diversas tendencias. O sea, si eres liberal solo puedes citar autores liberales. Ese tío sobra de la política y sobra de España, y se tiene que ir.
porque sobra. Si sobra Pablo Iglesias, sobra él. Y sobra Rajoy, sobra Casado, sobra Pedro Sánchez, sobran todos. Está el ejército. ¿Para qué queremos partidos políticos? Yo estoy de acuerdo en que sobran en general los partidos que tenemos. Yo estoy de acuerdo. Suscita la reacción en estado puro, ¿no? Porque él va más allá del sistema democrático. Es lo que hablábamos ayer. La democracia te juega en contra siempre, ¿no? Porque siempre tu candidato, aunque creas que es tu candidato, como pueden ser Abascal o Cas o cualquiera que parezca ser de la derecha. Además es un movimiento extranjerizado que está formado por argentinos, cubanos y gente de fuera. Además, a mí no me pueden venir que son españoles y que son ultranacionales y que son la creen de la creen, cuando es un partido cuya cúpula es extranjera. Es extranjero. Yo veo una confusión ahí en la cuestión del tercer posicionismo, porque extranjera, ¿no? Hay un estado para mí que es muy tercer posicionista, que es Israel. Entonces me hace gracia mucho de esta minoría así radical que tenemos, porque lo incluyo en el PAC, que somos toda la derecha, ¿no? De esta minoría radical. Yo no soy de derechas, Isolina, ni de izquierdas. No, tú eres yo voy más allá. Está bien. Sí, él es arqueofuturista. Tercer posicionista. Ese libro está bueno, el del arqueofuturismo. Me acuerdo haberlo leído. Estuve mirando unos cuantos párrafos y es interesante, ¿eh? Sí. Y sí, es una reacción, lo que dice Susito, es una reacción por fuera de la democracia, ¿no? Porque la democracia al final te vende un cuento. ¿Pero qué es la democracia? Nosotros decimos que es el fascismo. El fascismo es demócrata por naturaleza. Porque la democracia, tal y como la entendemos nosotros hoy en día, la democracia no deja de ser como el año de la marmota, pero cada 4 años, que es meter una papeleta y a ver quién sale. Punto. Y ellos ya deciden o lo que sea. En cambio, el fascismo es demócrata, porque es para todo el pueblo productivo y para todo el pueblo, digámoslo de una manera que no suene tal, o todo el pueblo sensato, todo el pueblo civilizado, todo el pueblo que no le importa nada más que él producir y que no le importa nada más que el vivir bien, porque, como decía Onésimo Redondo, si hay pan, vivir bien, si no, hay los fascistas querían la vida cómoda. Vivir mal, hay que vivir mal, me cago en la puta, que eso de vivir bien. ¿Para ti qué es vivir mal? ¿Qué es vivir mal? No comer, no tener casa. El tercer posicionismo aboga por la vivienda, aboga por la alimentación diaria y una dieta equilibrada, y aboga por un trabajo, aboga por una vida ordenada, que eso es muy católico, totalmente protestante, que quizá el nazismo fracasó por abrazar más el luteranismo y abrazar menos el catolicismo, porque el nazismo es propiamente católico. Su modus vivendi es católico, no es ni protestante, ni luterano, ni anglicano, ni mucho menos. El nazismo y el tercer posicionismo en general, incluso el japonés, y eso que ya está a muchos miles de kilómetros, es puramente católico. Dentro de su filosofía radical, vamos. Bueno, puede ser que ahí tenga un punto Susito. Y el posicionismo japonés, me dejas con el culo torcido. Creo que por donde viene, creo que él viene en el sentido de, no hay que olvidarse que un factor importante del fascismo es la disciplina, ¿no? Que es lo que creo que apuntaba cuando dijiste lo de buen vivir, a lo que apuntaba Raúl, que hay un fallo, por lo menos como entendemos la gente que sabemos algo, que somos de mente abierta, que no decimos, fascismo, qué miedo. No, sino que leemos todo, porque aprendemos de todo. Y nos viene a la mente esa, la idea de la disciplina, ¿no? Una idea principal. Claro que también tiene sus cosas que, por ejemplo, desde un cierto punto de vista yo no comparto, pero bueno, creo que para eso recomendaría libros como, por ejemplo, El fascismo visto de la derecha, de Ébola, y hay varios libros buenos que para mí, desde cierto punto, demuestran que el fascismo tiene cosas que son como demasiado igualitaristas, tiene la tendencia igualitarista, ¿no? Siempre hay una tendencia a que tu compañero de patria es igual que tú, mientras que en realidad busca en cierta manera o cambiar las jerarquías naturales e imponer jerarquías nuevas, o no deja clara la cuestión jerárquica, que es para mí el problema y habla mucho de la reproducción, por ejemplo, de los pobres, ¿no?
que es una cosa que en cierta manera choca con una visión más de que hay que evitar que se reproduzca tanto que... De ahí, en cierta forma, a lo mejor sale lo de Hitler, de armar guerras, ¿no? Porque las guerras son una forma de hacer que la prole no prolifere tanto, ¿no? Que Las jerarquías naturales son tan naturales como el derecho natural. O sea, bastante cuestionable esa naturalidad. Jerarquías, ¿a qué le llamamos jerarquías naturales? A las que están aquí por voluntad. Yo estoy de acuerdo que le podemos llamar así, pues, yo qué sé, al guerrero que se convierte en noble por un acto heroico que la gente le elige. Pero al hijo y al nieto y al bisnieto de ese, ahí ya no estoy de acuerdo en llamarle aristocracia natural o... En la Edad Media primera era la más bonita, ¿no? Porque estaba como Carlomagno, que llegaba, que de ser nadie, hay gente que llegaba de ser nadie, de ser un guerrero con tu caballo, nada más necesitabas nada más que tu caballo, llegar a ser rey de un territorio, ¿no? Ese era el sueño del... Está que es líder por aclamación popular, claro. Eso sería, pues eso sería en la jerarquía natural. Pero claro, el hijo y el nieto, pues ya es más cuestionable. Ahí es donde se complica la cosa. El fascismo no va reñido con la jerarquía monárquica para nada. Simplemente el fascismo busca la jefatura de Estado o la representación estatal más idónea en cada momento. Puede ser república, puede ser monarquía, puede ser aristocracia o nobleza. Eso, el fascismo no discrimina en ese sentido. Eso hablaba con uno de los fans que es peronista, que me recordó que a Susito no le gustan mucho los peronistas, pero dijo no mucho, nada. Dijo una cosa muy acertada, dijo que en realidad hay mucho de realismo en el peronismo en sí, o sea, hay un realismo, digamos, oculto en la cuestión de que Perón es la figura mítica del pueblo, ¿no? Es un ser mítico del pueblo. Führer. Claro, son seres Führer, el príncipe que suele mencionar Insua. Y Stalin. Estaba también en Chávez, que Chávez también ha vivido mucho de eso, el Führer príncipe que viene de Heidegger, claro. Claro, y Stalin y los líderes comunistas también querían vender su imagen como una imagen divina. Heidegger, de Smith, ¿no? Representación, por ahí. La cuestión de la representación de Dios en la tierra, ¿no? ¿Quién representa a Dios en la tierra? Pues Stalin. Entonces tiene mucho... el Papa. Tiene mucha cuestión mística, sí, pero en los reyes también, y de hecho los reyes más. Porque el Papa es una guía espiritual, no es una guía general, mientras que el rey es una guía general, ¿no? Sí, pero es que el Papa históricamente ejerce un papel de contrapoder. Es decir, hasta la Revolución Francesa existían dos poderes, que era el poder monárquico, el poder de la corona y el poder del altar. Después, con la Revolución Francesa a nivel mundial, eso cambió. Pero el Vaticano o el papado, para que nos entendamos bien, el papado ejercía de contrapoder. Es decir, el rey decidía una cosa y el papa decidía otra. Entonces, claro, el pueblo llano decía: ¿a quién coño le hago caso? ¿O a mi rey o a mi otro rey, que es el representante de Dios en la tierra? Es decir, es contradictorio, pero es positivo tener dos poderes. Pero dos poderes lo existía también en Italia fascista, también lo existía en la España del régimen de Franco, también lo existía en la Alemania de Hitler, y también lo existía sobre todo en el Japón imperial de Toho e Hirohito, que es donde más se nota eso del poder y el contrapoder. Es el poder de Toho y el contrapoder inexistente de Hirohito en el momento. Susito, no son dos, son tres. Tienes el poder religioso, el poder de las armas y el poder del dinero, que de ahí se desprenden de lo que habla Ébola. El poder económico lo ejercía totalmente el poder o el contrapoder hacia lo religioso, es decir, el poder estatal, el poder civil, también tenía el poder económico. Un ejemplo que me vas a entender perfectísimamente. Por ejemplo, el poder económico en el Japón imperial, que es donde más se notan esas dos diferencias de poder y contrapoder. En el Japón imperial teníamos al ejército de Toho, de Yamashita, de Yamamoto, bueno, una serie de generales y tal, que también controlaban el poder financiero y el poder económico. Después estaba el poder divino, o el poder imperial, o el poder monárquico, que era el de Hirohito, que simplemente era más bien como
un sistema o como un poder más bien representativo, más bien, entre comillas, folclórico, que pintaba un poco, pero que era necesario para esa sociedad. Claro, pero ahí vamos a hablar de que si el Papa ahora mismo no representa, por lo menos para nadie, creo, a Dios en la tierra. No, hoy en día nada. Claro, hoy en día nada. Bergoglio no sé hasta qué punto no... Es el último Papa, que no va a haber más. Que es un poco, plantea el mismo problema que hablaba de Raúl con el tema de las coronas heredadas, ¿no? Que sin ser hereditaria la corona papal, ha acabado pareciendo una cosa hereditaria, ¿no? Ha acabado pareciendo que el tataranieto progre de Pío XII terminó siendo papa, ¿no? O sea, una cuestión muy de decadencia también, que no solo se da en la genética de las monarquías, sino que se da también, que yo creo, pues lo estuve estudiando el tema de Egipto, cómo surgió el tema de que incluso se casaban entre hermanos para mantener la pureza de los reyes. Y yo creo que esto surge de una cuestión de que las castas en esa época eran mucho más fuertes que ahora, o sea, tenían seres humanos que eran muy avanzados, casi igual que ahora, o como ahora, o más, y otros que eran prácticamente animalitos. Entonces, claro, decían, ¿cómo mantenemos este bastión del conocimiento, que es lo que mantiene unida esta sociedad, sin decaer en mezclarse con los supuestamente inferiores, ¿no? Pero ¿y por qué eran tan inferiores los otros? Es ¿Qué te basas para suponer que los otros eran tan inferiores? ¿Qué lógica hay para pensar que eran inferiores? Habría que irse a un mundo de hace 6.000 años, cuando habían 2-3 millones de personas en el planeta. Y claro, que eran mucho más incultos y demás, pero eso no significa que fueran mucho menos inteligentes. No, pero alguien que sabía prender un fuego, que lo mismo sabía más que solamente prender un fuego, porque si Pero quiere decir que los conocimientos no se transmiten a través de la genética, se transmiten a través de la palabra, de la enseñanza. O sea, si lo que preocupara es que quedaba poca gente que supiera cosas, pues que enseñaran esas cosas, no reproducirse entre los que saben. Eso claro, me parece un poco absurdo. Un conocimiento que no conocemos, Raúl, no estamos hablando necesariamente de un conocimiento académico, porque el conocimiento académico también estaba dictado. De hecho, había un dios que era el dios del conocimiento académico, ¿no? Tot, o sea, tenían dioses para todo, pero la cuestión no era esa, la cuestión es por qué esa raza en sí, o ese grupo familiar, digamos, era elegido como el elegido, o sea... Hombre, pues porque eran Anunnakis. Claro, es una razón, me parece, magufa. Ahí vas a lo magufo. Yo creo que nos equivocamos en ir tan atrás. Está recordando el esoterismo nazi que el conocimiento está en la sangre, o sea, tienes un conocimiento ahí, una gnosis que está en tu sangre. Entonces, claro, solo manteniendo tu estirpe puede mantenerse ese conocimiento. Es que son unas movidas que... perdona que te diga, pero no las puedo tomar nada en serio. No me las puedo tomar nada en serio. Que te deshagas de ello, la gente funciona así. Tú fíjate, la hija de Stalin, el hijo de Perón y la hija de Perón y todo. Y el mundo funciona así. La gente, es una cuestión de la gente. O sea, esa es la cuestión de ser realista. Está muy bien. Así les irá de culo. Porque la realidad es muy puñetera, ¿eh? Si te empeñas en enfrentarte a la realidad te pega unas hostias. Claro, pero ese es precisamente el problema, que ahora sí está ese problema, pero antes no existía ese problema, porque antes se asumía el rol. O sea, tú antes nacías en una familia, de una casta comerciante, y sabías que ibas a ser comerciante, y tu orgullo estaba en ganar dinero como comerciante. Si estabas en la casta del que tallaba la piedra, bueno, tu orgullo estaba en hacer una cosa impresionante, que dentro de 5.000 años los boludos van a entrar, como mierda hicieron eso. Sí, era la forma de organización que funcionaba entonces, pero no tiene por qué ser mejor que la de ahora necesariamente. Esa idea de que el rey me oprime, porque el rey no te oprimía, o sea, tú estabas dentro de tu... A veces sí. No oprimía. No oprimía. Porque tú estabas además dentro de tu ámbito. Porque existía el concepto de tiranía. Desde los tiempos más clásicos existe el concepto de tiranía. Pues porque hay que se perciben como tiranos y otros que se perciben como buenos reyes. Yo creo que hay un engaño de demagogia. El engaño de la demagogia ha existido siempre. Siempre surgió una mafia o algún resentido que armó un grupito de gente engañada, como dice Molba, gente engañada o gente sin escrúpulos, que se unieron y armaron una revolución. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que no han existido los tiranos? ¿Que cada vez que llamaban a alguien tirano simplemente era demagogia y no... O sea, los tiranos no existen?
Todos los reyes son buenos, me estás diciendo. Es una cuestión Foucaultiana de la percepción, ¿no? ¿Tú qué percibes? ¿Cómo percibes? O sea, yo te puedo manejar, hacerte creer que te están operando. A mí me pueden hacer creer que me quieren violar todo el mundo. Por y supuesto. Sí, de hecho, por supuesto. no, hace eso. El Por feminismo. supuesto. Pero como diría aquel, que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo. Vamos a ver, o sea, sí, puede ser que sea muy subjetivo, pero reyes tiránicos, aunque la percepción sobre la tiranía pueda ser subjetiva, ha habido reyes más tiránicos que otros, El problema seguro. está en la unidad, porque como dice Carlyle, o sea, tú vas a ir te vas a rebelar contra la suerte, ¿no? Dice, voy a rebelarme contra la suerte para crear una nueva suerte. Bueno, buena suerte con esa nueva suerte, porque al final va a ser lo mismo, al final vas a cambiar como los rusos, un zar por otro. Está siempre en la mierda. El ciclo humano del comportamiento humano es así. Las sociedades se organizan así. Cuando necesitan un bastión para unirse a un país o algo, necesitan su simbología, toda su historieta, ¿no? La familia. No siempre que se cambia a un gobernante por otro es a peor. A veces es a mejor. No, yo creo que todas las revoluciones. Hay algunos gobernantes que son tan horribles que casi cualquiera es mejor. Lo que decía ayer, todas las revoluciones han sido siempre lo mismo. Han sido un grupo de gente engañada o sin escrúpulos o ambas. Hombre, pero que me estás diciendo que ninguna revuelta contra ningún gobernante tenía razones o fue positiva. O sea, está diciendo que rebelarse nunca es positivo. Pero una cosa una cosa está clara, que lo dice el mismo Marx, que sale del resentimiento de la burguesía. Todas las revoluciones son resentimientos. También habrá que obedecer a los gobiernos progres. Sí, no, fíjate, porque no, por un lado no, porque por un lado ellos te están ofreciendo una cosa sin cabeza, o sea, te están ofreciendo un pilar sin pilar, o sea, para que tú te mantengas firme en la sociedad y puedas mantener un orden determinado. Pues anda, que el origen divino del poder, más pilar más gigante con pies de barro que ese, sea más... Lo más sólido que había, porque además sacralizaba todo. Sacralizaba, como decía Leirequial, sacralizaba. Sólido. Mira, te digo cómo es de sólido. Te digo cómo es de sólido el origen divino del poder. Un rey al que está a punto de cortar la cabeza dice, Dios, sálvame. Así de sólido es. La cabeza rueda, por supuesto. Esa es la solidez del origen divino del poder. Bueno, está... Solidez apabullante. Claro, pero eso es también parte del juego del origen divino del poder, en cierta forma. O sea, puedes decir que una revolución en un momento dado puede ser válida para algo que pueda venir después. Lo mismo sí, lo mismo no, por lo general no. A ver, o sea, el origen divino del poder pues es sólido cuando hay una gran mayoría que es ferviente creyente de esa religión, claro. Que estás negando, Raúl. Pero si no, se parten el culo. Estás negando que es de origen divino, y todo poder es de origen divino. Todo. Hasta el poder de los progres es de origen divino. Algún poder dice que es de origen divino. Bueno, te refieres al dios democracia, al dios igualdad, al dios progreso. Sí, todos tienen su grado, porque el ser humano es así, el ser humano necesita... Ahí tienes razón, todo poder es de origen divino en ese sentido, claro. Siempre se apela a algo más grande, a algo trascendente, claro. Y la necesidad del humano es por la memeplexia. El humano te va a decir, sí, yo quiero un grupo anarquista, pero al final va a haber un líder del grupo anarquista, porque es la naturaleza humana. Y ese líder del grupo anarquista va a acabar siendo el rey de ese grupo anarquista, y su hijo, y su nieto, y su bisnieto, porque era el que más sabía, y se parece a su papá, y vamos a nombrarlo rey. Y eso es así. Sí, esa tentación está claro. Es el hijo, o sea, no digo que sea completamente absurdo. Mira los nombrar, o sea, que que el hijo herede el puesto, no digo que sea completamente absurdo, hay cierta lógica en ello. Mira los Kennedy. Los Kennedy son una familia real en un país donde precisamente se surge de una revolución antirrealista. Y acabas teniendo especies de familias reales como los Kennedy, los Bush, los Clinton y toda esta gente. Pero nos vamos del tema y quería preguntar a Jesús por dos temas que creo que son bastante interesantes cuando hablamos del fascismo, que son la religión y la raza. ¿Qué pasa? Que la religión pues parece que se toma como una posición ambigua, ¿no? Frente a la religión. Quizá hasta podría recordar a la posición liberal, porque dentro de los liberales también hay más conservadores, más progresistas, ¿no? O sea, hay liberales católicos y tal. Entonces, en el fascismo, pues esa posición ambigua que iría del laicismo al
catolicismo y, bueno, claro, pero que muy distinta, porque eso en el caso alemán pues se tendería mucho más al paganismo, aunque fuera, se puede decir que era más cosmético igual que en el fondo. Luego, en el caso español, pues también, hombre, el caso español era más importante, influencia católica, pero siempre hubo falangistas ateos, si no estoy mal informado. Y lo de la raza también es muy interesante porque, claro, lo de la raza se vincula muy específicamente al nazismo alemán. En el caso de la Italia fascista, parecía no ser demasiado importante. Ni lo de la raza ni lo del judaísmo, que está relacionado con la raza, pero a medias, hasta que Hitler, digamos, le obligó a Mussolini a implantar leyes raciales y leyes antijudías. Luego, el caso español, pues también es muy distinto, porque la tradición hispánica del famoso crisol de razas, pues claro, tienes a Ramiro de Maeztu, que no era nacional sindicalista ni falangista, pero estaba en esa órbita tradicional y bueno, y hablaba eso del crisol de razas, de que la hispanidad es necesariamente mestiza, multirracial. No sé si puedes desarrollar un poco el tema. Sí, a ver, el tema de la religión. El tema de la religión en el tercer posicionismo, en el fascismo, obviamente, dependiendo del país, pues hay una corriente que tiene más protagonismo que otro. Es decir, en Italia el catolicismo era una religión defendida por el Estado, pero que dentro del hogar el Estado no se metía si eras católico practicante, si eras católico, ¿cómo se dice?, con todos los sacramentos realizados y demás, o si simplemente eras laico, o si eras católico no practicante. El Estado en eso no se metía. El fascismo simplemente se metía de que fueses un ciudadano, que trabajaras por y para el Estado. Obviamente existía la preferencia católica porque históricamente y dentro de lo que es el concepto radical de raza va el catolicismo dentro de ello. Después en España es totalmente diferente, como dijiste tú. Aquí esto ya viene de atrás, esto ya viene de la guerra y tal, que era para más bien, la guerra fue una cruzada para defender el catolicismo, las tradiciones católicas y demás, y que bueno, que estuvo dentro de la coyuntura histórica del tercerposicionismo y de los fascismos. Entonces claro, se abrazó esa tendencia, pero que Franco que podría abrazar cualquier otra tendencia sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se garantizara el catolicismo y se garantizara la tradición católica de España. En el tema de Alemania existen dos Alemanias dentro del Tercer Reich. Existe la Alemania católica / protestante, es decir, cristiana, y después existe folclóricamente la Alemania pagana, que fue llevada a cabo básicamente por Himmler con sus estudios, con sus parafernalias y folclores dentro de las SS y demás, pero en Alemania era profundamente cristiana, dentro de las dos corrientes cristianas, tanto protestante dentro del luteranismo y demás, como del catolicismo. Estaban las dos aceptadas, además porque Alemania, o el Tercer Reich mejor dicho, era expansionista, entonces ya no se puede considerar fascismo propiamente dicho, entonces ya es para analizar con otros conceptos. Entonces claro, al ser expansionista, pues estaba en Polonia, que era puramente católica y aceptaban el catolicismo. Después se iba más al este, que era más un cristianismo ortodoxo, un cristianismo protestante, que también lo aceptaban. Es decir, aceptaban todo esto menos lo que es todo aquello que no fuese europeo / cristiano. Después tenemos el caso japonés, que el caso japonés es totalmente diferente, porque esto da no para un programa, da para una serie entera lo de Japón, porque Japón es una cosa súper rara, porque también había católicos dentro de Japón, había cristianos, pero tenían sus propios códigos. Allí, que no sé si la has visto. Hay una película, ¿la has visto? La película de los mártires cristianos en Japón. Los japoneses no dejaban entrar el cristianismo. No lo dejaron. Los japoneses no lo dejaron entrar al cristianismo. Y hay una película muy buena, que eso te iba a preguntar si la has visto.
Oficialmente no dejaron entrar el cristianismo, pero se sabe que históricamente en Japón había una colonia cristiana bastante importante, al igual como en el lejano oriente, no solo en Filipinas, sino también en Japón, también en la China oriental, etcétera. Pero, ¿qué quería decir con que...? Otra historia de mártires, diría Leire Kial, ¿no? Vamos a saludarlo a Alvarito, que acaba de entrar. Hola, Álvaro. Hola. Sí, no, ahí los mataban, incluso a los mismos curas. ¿Qué quiero decir con Japón? Es que Japón tenía su propia religión, que era el Bushido. Punto. Su filosofía de vida y su vida se basaba en el Bushido, un código samurái, un código ético, moral, de comportamientos, etcétera, 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 que era su propia religión, que se parece mucho al cristianismo, que es ese afán de sacrificio, es ese afán de trabajo, de valorar lo que va después de la vida, de darle un valor a la muerte incluso un poquito más alto que a la vida. Ellos la vida no la valoraban, al igual que el cristianismo, que valora más la vida después de la muerte que la vida anterior a la muerte, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas en común. Pero básicamente lo que te decía Raúl es que la religión en el fascismo juega un pilar fundamental, pero dentro de los hogares. Es decir, el Estado aprobaba un cristianismo dentro de todas sus vertientes, pero y dentro del hogar, pero fuera del hogar simple y llanamente existía el Estado, no existía otra cosa. Todo por y para el Estado. Bueno, Hitler hablaba mal del cristianismo. Hitler consideraba el cristianismo, había heredado esa cuestión nietzscheana de ver el cristianismo como la religión del esclavo, ¿no? Porque que tampoco es así, porque él consiguió grandes contratos y grandes empresas con la Iglesia Católica y con la Iglesia Protestante en iguales de condiciones, ¿eh? Yo creo que... Aparte, si lo piensas, el concepto de mártir y el concepto de kamikaze, porque los japoneses no tienen el concepto de mártir. El japonés muere peleando, era como los paganos antiguos. Pero es lo mismo, ser mártir que ser kamikaze es lo mismo, es morir por una causa en la que crees. Sí, ese es un punto bueno. Aunque claro, desde cierto punto de vista, antiguamente se veía más honorable o más honorífico el que moría peleando tipo Héctor de la Ilíada, ¿no? Que moría, aunque sabía que iba a perder, seguía peleando y peleando y peleando, pues... No el tema de los kamikazes hay que saber por qué surgió el tema de los kamikazes. Es que tampoco tiene mucho que ver con el cristianismo del mártir, porque te voy a explicar lo que es el kamikaze. El kamikaze se decidió utilizar la estrategia de kamikaze porque sabía que con los Mitsubishi M0 que iban a morir sí o sí por el tema de depósito de combustible que tenían, que cualquier disparo hacía que explosionara en el aire el avión. Entonces, la palabra kamikaze, que viene de viento divino, de los mongoles y demás, bueno, esto ya lo explicaré en otro podcast. Si la gente le da me gusta y si me lo pide, yo explico cualquier cosa sobre el imperio japonés de los años 30 y 40. Pero ¿qué pasa? El tema es de que los kamikazes surgieron básicamente porque ya sabían que iban a morir sí o sí mediante por los destructores estadounidenses. Entonces, ¿qué más les daba a los japoneses? Ya lo decían los generales, que había discordantes también con esta corriente de estrategia de guerra, que incluso decían, ¿qué más da morir en el aire que morir estrellado y por lo menos destruir un elemento de guerra del enemigo? Entonces les daba igual morir parados en el cielo, morir explosionados en el cielo, que morir explosionados en la coraza de un destructor. Entonces, claro, eso fue una estrategia que utilizaron porque no les quedaba otra, es decir, iban a morir sí o sí en cualquier ofensiva porque la superioridad naval estadounidense era infinitamente alta, porque claro, tú ves la mecánica de los Mitsubishi M0 y tenía una antigüedad 15 años. Eran unas máquinas de aviación súper antiguas en comparación con las máquinas que se estaban utilizando en los años 40. Pero además, los japoneses desarrollaron unas armas que eran el torpedo tripulado y también el misil tripulado. Es decir, ya llevaron el tema del kamikaze, el tema de
del guerrero suicida más allá, es decir, ya a propósito, no por la circunstancia de la época, sino que ya desarrollaron unas máquinas a propósito para ello. Incluso los nazis con el V1, también lo que pasa es que Hitler dijo que no estaba a favor de ello, pero también los V1 había un modelo que pulado por un soldado. Es decir, es el sacrificio por el Reich, por el reino, por el imperio. Eso es peor que lo de los yihadistas. O sea, construir a propósito misiles que sirven para que un tío se meta a estrellarse. ¿Sabes cómo se llamaba el misil? ¿Sabes cómo se llamaba el misil japonés? Se llamaba Oka. Se llamaba Flor de Loto. Oka. Es que el misil. El tiempo la orden de fabricación tiene que fabricar usted. Imagina a los obreros fabricando esos misiles en los que hay un sitio para que se meta un tío para inmolarse. Me cago en la puta. Película, no sé si se acuerdan de la película con Peter Sellers, la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Que se arma la guerra mundial. Y al final sale un cowboy vestido de cowboy con un sombrero arriba del misil, gritando ¡Yeehaw! Puto genio Kubrick. Yo no veo cine, yo después soy la única persona de todo el grupo que no veo cine, odio el cine. Vea, como pues, ahora es el dron, ¿no? Ahora es todo lo más contrario. Es todo lo contrario, es evitar muertes de los propios, pero aumentar las muertes de la otra parte. Es decir, pero, a ver, pasa una cosa con Japón, es que Japón, repito, la gente se quiere un programa especial o se quiere un capítulo especial sobre Japón, yo explico las noticias de Japón que hay para horas y horas. Porque además te has puesto con Japón y te has olvidado de lo de la raza. Raza en el fascismo. Y los fans van a decir que hay que invitar a un japonés. Dime. Lo de la raza, que te planteaba esas dos cuestiones. Ahora lo de la raza. La religión en el fascismo y la raza en el fascismo. He puesto la raza japonesa, que era considerada, los japoneses eran considerados los arios honoríficos. Pues. ¿Qué dices? Joder, así, ¡ping! Y eran arios honoríficos. Pero, bueno, y los tailandeses y los indios que lucharon con el Tercer Reich, y los bosnios, y los coreanos, y los malasios. Te hablo de las distintas visiones que había de la raza en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en el falangismo español, que eran muy distintas. Es que el falangismo español era antirracista, pero dentro del falangismo, cuando se unió con el jonsismo era racista, era hispanista. Creía en la raza hispana, que sus conocimientos los extrapoló a ultramar. ¿Pero la raza hispana no es mestiza? No. ¿No es el crisol de razas? No. Dentro, el jonsismo creía en la raza hispana, que la raza hispana fue a ultramar a instaurar el catolicismo y a instaurar lo que es el hispanismo, pero se creía dentro del jonsismo, se cree en la raza hispana, en la raza íbera y en la raza entre comillas católica, porque ellos entendían la raza no solo como unas características antropológicas, también unas características culturales, cosas que los nazis de raza súper vago, súper... Vamos a darle la palabra a Alvarito. No era un concepto elaborado como el de los nazis, un concepto elaborado y pretendidamente científico. No era un concepto científico, por así decirlo. Eso era un concepto poético, casi. Efectivamente. No es genetista, no tenía una articulación científica con el cual justificarse, ¿no? Buscaba más, digamos, algo cultural. Pero yo, vamos, la raza no es antropológica. El concepto raza es mucho anterior al darwinismo. Lo que pasa es que el darwinismo hizo que evolucionara a un concepto más antropológico. Pero antes la raza, por ejemplo, en México se celebraba el Día de la Raza hasta no hace mucho. Incluso creo que hoy que se celebra hoy en día el Día de la Raza, que es más cultural, más lingüístico, más, ¿sabes? No es solo antropológico como los alemanes o los japoneses. Hasta la popularización del racismo científico, raza se usaba de muchas maneras, pues eso, muy gratuitas. Incluso se hablaba de la raza de los proletarios, o sea,
dentro de un No, país. joder, sí, de verdad, yo nunca escuché eso. Yo qué sé, igual la raza de los españoles que la raza de los gallegos, que la raza de los lucenses. O sea, se usa de manera muy difusa. Y dentro de la raza de los lucenses estamos los de Terrachá y después están los de Milagrosa. Un saludo, Francisco, que son los subhumanos de la provincia de Lugo. En Grecia, ¿no? Por ir más atrás, en Grecia es o la raza griega o incluso la raza ateniense. O sea, que es un uso, pues eso, un uso claro, muy poco antropológico, es muy moderno, es muy actual, es muy de hace poco. Sí. Sí, es una cosa que no tiene sentido. Lo de la raza es una cosa que nunca le vi sentido, porque la gente que yo le encuentro sentido. Lo que pasa es que, claro, tú si te autodenominas racista ya te consideran supremacista, pero no tiene nada que ver ser racista con claro, ahí está la curiosa, pero entre racialismo y supremacismo, ¿no? Déjame decir, eso sería el querer conservar todas las razas, incluso que no se mezclen, ¿no? Pero sin proponer que una sea superior a otra, que ninguna se imponga sobre otra. Déjame decir algo ahí, Raúl. Esto de la raza tiene un problema, que si tú viajas por el mundo y vas ponle a la India o África, vas a ver que dentro de esa raza hay gente que es muy bien y gente que es muy mal. Pues claro, o sea, vas a ver que hay reyes, por ejemplo. Bajos. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.